esta es la segunda vez que me está pasando que estoy preparando mensajes en mi cerebro, en mi mente, medito en ella, estudio, voy a los textos bíblicos y de repente el Señor un sábado se le ocurre cambiarme los mensajes. Pero hay algo que por favor no quiero que suene orgulloso, soberbio, petulante. Es que un ministro de Dios realmente tiene que estar preparado a que Dios le hable 5 minutos antes y en su mente ya tiene que preparar todo el bosquejo en menos de 5 minutos. ¿Quiénes son los que tienen esa facilidad? Los que pasan leyendo todo el tiempo la Escritura, la Biblia, y pueden concatenar o juntar todos los textos bíblicos en su mente y llevarlo a un punto. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? O sea que tampoco no quiero que ustedes meriten de que este mensaje fue hecho en un día, pero viene con una dirección clara. Hay cosas que usted va a escuchar repetido, pero el Señor me habló directamente esta palabra para usted y para mí. Dice en Lucas capítulo 22, verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón. No le dice a Pedro, le dice Simón. Te estoy hablando en tu posición humana, no en el nombre que yo te di como Pedro, porque ahora el enemigo te va a atacar como Simón, pero si fueses Pedro como una pequeña piedra, no te afectaría, pero te va a atacar en tu estado de Simón, no como Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una de las cosas más gloriosas de la palabra del Señor es la capacidad de que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Ella dio un hecho de que Pedro iba a pasar la prueba y dice: y cuando termines con el enemigo, pues confirma a tus hermanos y transmítele la misma fe. Esa es la capacidad de Dios de llamar las cosas que no son como si fuesen. Usted y yo vivimos muchas veces el presente y vemos sufrir, lloramos, gemimos y después al final decimos: ¿para qué tanto lloré y tanto gemí si iba a terminar así la película? Pero son los momentos que nosotros pasamos y es el momento del zarandeo. Y cuando está hablando del zarandeo, le está hablando a Simón, pero habla en plural. Zarandearos significa que todos vamos a recibir ese zarandeo. Pero no tenga temor a eso, porque Dios ya está viendo todo lo que va a acontecer. Satanás usa el mecanismo de la tentación para destruir a los hijos de Dios. La tentación tiene una diferencia enorme con las pruebas. Las pruebas siempre vienen de Dios, las tentaciones siempre vienen del diablo. ¿Cómo usted puede diferenciar? Las tentaciones que vienen sobre su vida Satanás usa para mostrar lo malo que usted es, pero las pruebas son utilizadas por Dios para mostrar lo bueno que usted es. Tienen otra finalidad y otro propósito, otro diseño. Entonces Dios te está diciendo: yo tengo un propósito para ti. Y hay veces que se conjugan las pruebas y las tentaciones y uno no puede distinguir. Y allí dice Santiago: el que quiera sabiduría, ¿en qué tiempo? Cuando os halléis en diversas pruebas, se le dará abundantemente y usted va a tener el conocimiento y la ciencia y la revelación de qué tiene que hacer. Muchas veces nosotros necesitamos hablar el lenguaje de Dios para poder entrar en su atmósfera y sentir la presencia. Recién Quique estábamos conversando con Santiago, decía: había momentos que me subía la voz, hay un momento que me bajaba la voz. Es un tema técnico, no refiere al que el sonidista está bajando o subiendo. Quizás algunas cosas, lo mismo dijo Quique, de repente no me respondía mi celular y estaba colgado porque no podía bajar o subir mi ¿cómo se llama esto? In-ears, que serían como, aquí ellos escuchan su respaldo para poder escuchar todo lo que ellos están haciendo. Entonces, y le dije: ¿sabes qué, Quique? Le dije: ¿qué quieres? ¿Atmósfera o buena música? Y me dijo él: atmósfera. Y le dije: eso había hoy, que muy raras veces hay. Yo respeto a los del grupo de alabanza, respeto su unción,
Algunos quizás no comprenden un lenguaje que puedo hablar que muchas veces puede chocar a una persona. Y por ejemplo, le digo a una persona, ministra a Dios. Le digo al que sube, el que está tocando, está ministrando, está cantando, y le digo, ministra a Dios, y se ofende. ¿Y qué estoy haciendo? Dice, no estás ministrando porque tu conexión no está con el Señor. Tu conexión está en tu acorde, tu conexión está en tu voz, tu conexión está en lo que hace el otro. No está conectado con Dios. Cuando llega un momento en que tú ministras realmente, yo recibí uno de los mejores, el mejor para mí como ministro de alabanza, porque yo fui muchos años ministro de alabanza con Johnny, tocando en los estadios, 5,000 personas, 9,000 personas, siendo telonero de Marcos Witt y de grandes hombres, tocando para grupos de Freyson en la parte instrumental, bien preparado, bien equipado. Pero el mejor piropo, no sé, la motivación, la mejor motivación que yo recibí en mi vida fue de Pedro Ibarra y Carlos Anacondia. Estamos en el Consejo Nacional de Deporte ministrando y se acerca el pastor Pedro y Anacondia, estaban juntos, y dice, quiero que sepas que tienes algo especial. Y bueno, uno se quiere gloriar en esto. ¿Y qué era lo especial? Y me dice, nosotros tenemos más de 100 naciones recorridas. Hemos pasado por cientos y miles de ministros de alabanza por todas partes del mundo. Pero tú y tu grupo tienes algo especial, que cuando ustedes cantan y ministran a Dios, nadie le escucha, solo le ven a Dios. ¿Entendió lo que dije? El grupo tiene que desaparecer y solo tiene que escucharle al Señor. Porque teóricamente, ¿acaso no somos nosotros guiadores para que usted llegue a la presencia de Dios? Y que cuando usted está en la presencia de Dios, está tan embelesado con su presencia que no se da cuenta si está alto, si está bajo, está desafinado, no está desafinado, si entró en tiempo, no entró en tiempo, si hicieron correctamente su introducción o su terminación. Esa es una atmósfera de Dios, como también lo predicó Humberto el fin de semana pasado, y él cantó una canción que dice, hay momentos que deberían ser eternidad. Es cuando tu espíritu y el mío se une. Hay momentos que usted pasa delante de la presencia de Dios. Cuando usted entró a la presencia de Dios, usted no sabe la hora que va a salir, pero usted siente que fueron solo segundos y minutos, porque la presencia de Dios y la atmósfera es mucho mejor que cualquier otra cosa en la tierra. Por eso es que nosotros, músicos, cantantes, ministros de Dios, lo que debemos buscar aún nosotros, yo puedo hacer que la gente quizás se fije en mí, en lo que yo predico, contando testimonios, quizás llevando hacia mí, pero no debe ser así. Lo que tenemos que buscar es una atmósfera de Dios. Y en esta mañana hay esa atmósfera. Puedo percibirlo. No sé qué tiene, no sé qué diferente es de los demás cultos, pero hay algo diferente. No puedo percibir, solo sé que quizás nuestra oración de pedirle tantas veces a Dios que su presencia sea tangible y real, porque este lugar no es una iglesia, este lugar no es un templo, este lugar es la casa de Dios y puerta del cielo. Es el lugar donde Él habita. Muchos de nosotros entonces, en nuestro enfoque, muchas veces perdemos la dirección o el norte, la forma correcta de orar. Tanto así que dice 1 de Juan capítulo 5 verso 14, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y si nos oye tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo malo es que muchas veces hacemos peticiones que no son conforme a la voluntad de Dios o no están bien direccionadas. Tampoco quiero decirle que hay un dactilógrafo o alguien que hace un programa y que dice esta oración es escuchada, no es escuchada, como si fuera, lo hiciste mal, no se te escucha, sino que es la actitud del corazón. Muchos de nosotros, por ejemplo, decimos, vengo a la iglesia a buscar un milagro, vengo a la iglesia a buscar una sanidad.
Y es correcto la actitud de decir, quiero que sea sano mi matrimonio, mi hogar, mis finanzas, quiero que sea sano mi familia, tengo padres que están peleados, quisiera que Dios actúe, hay personas que no son salvas en mi casa, quiero que Dios haga un milagro. Y todos nosotros pedimos y decimos cosas que son correctas en cierta manera, pero quiero decirte algo, usted no tiene que pedir un milagro, escuche bien, usted no pida una sanidad. Usted no pida restaurar su matrimonio. Usted no pida que sea prosperado económicamente. Usted pida fe, porque el que tiene fe logra todas esas cosas. Cuando usted tiene fe, lo va a alcanzar todo. El problema no es tu petición, el problema es el recurso que tienes para lograr lo que estás buscando, y para eso se necesita fe. Por eso, escuche bien, Satanás no te ataca con la enfermedad. Escuche bien, Satanás no te ataca con el problema económico, porque Satanás sabe que si tú llegas a tener fe y crees en Dios, todo es posible. Y lo que Satanás ataca no es tu salud, no es tu condición, no es porque tú estás opresionado, endemoniado, tu matrimonio va a pique. No, él ataca tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y Él conoce bien la Escritura. Entonces, cuando usted, escuche bien, cuando usted pierde la fe de que su matrimonio puede ser restaurado, usted ya perdió. ¿Se dio cuenta? El problema está en la fe, no en el matrimonio. El problema no está en el milagro, porque si Él logra que usted no tenga fe en el milagro que usted va a recibir, usted ya perdió el milagro. Usted ya perdió la sanidad. Usted ya perdió la bendición. Por eso es que siempre el enemigo va a atacar de una sola forma, y es atacar tu fe. Por eso dice la Escritura, cuando habla Habacuc, dice: Señor, ¿hasta cuándo tengo que soportar pruebas, tentaciones? Llegó un momento que él escribió Habacuc capítulo 3, 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, ni aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, no haya vaca en los corrales. Dice: con todo, yo me alegraré en Jehová. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mi pie como de sierva, y en las alturas me hace andar. Pero él hablaba de una realidad. Y eso que él estaba hablando era que realmente la higuera se secó, las ovejas se fueron quitadas de la majada, no había vaca en los corrales, no había bendición, las vides fueron quitadas, la uva fue quitada, pero él tenía fe. Y entonces él escribe Habacuc capítulo 2, que es la única vez en todo el Antiguo Testamento que aparece la palabra fe, y de ahí viene la traducción del pistis, fe, que significa creer a la palabra de Dios. Pero que él dijo en Habacuc capítulo 2: sobre mi guarda estaré, y estaré tocante a mi queja. Y dice: mas el espíritu orgulloso, dice, no confía en Dios, mas el justo por su fe vivirá. Escuche esta palabra clave. Cuando habla en el hebreo, en el romano dice: por la fe vivirá. Pero muchas veces, no digo que está mal la traducción, solo digo que en Habacuc dice por su fe. Significa que usted no puede prestar la fe de otro, tiene que ser su fe. Usted tiene que edificar su fe, su creencia en Dios. Entonces lo que Satanás hace, que es atacar la fe, ¿cómo? Usa todos los mecanismos para que usted no confíe y no crea la palabra de Dios. Y en este caso quiero decirle algo muy importante. Cuando nosotros se nos dice, hermanos queridos, acá nosotros le rogamos a la gente, dice: lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, y usted no lee. Es difícil para nosotros como ministro orar por usted, porque usted viene sin fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y como usted no tiene fe, entonces nosotros tenemos que prestar fe para usted. Porque usted y yo no tenemos la fe, porque estamos desconectados. Qué bueno es la liturgia evangélica, vamos a llamarla así, porque es diferente. Porque en medio de que usted está orando, está pidiendo al Señor: te amo, Dios, más que a mi vida. Señor, tú eres especial, tú eres Dios, tú eres Señor, creo en ti. Señor, tú harás milagros. Nos va preparando para recibir la semilla de la palabra, que es la fe. Hay algo muy importante que tú tienes que saber. Dios dice en su palabra: yo daré pan al que come. Usted nunca, jamás un domingo, escuche bien,
no le va a faltar el pan cada domingo. Usted si viene, usted va a recibir pan y va a comer y se va a saciar y quizás le alcance los 5 o 6 días para el próximo domingo. Por eso siempre procuramos de que la persona tenga un encuentro en un altar familiar, en un estudio bíblico, en la semana, para que se pueda complementar y usted no solamente viva empatando, sino que gane. Pero dice, da semilla al que siembra. ¿Cómo actúa la fe? Por ejemplo, voy a ser claro y directo. A María se le dijo, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ese tiene una palabra clave impresionante. ¿Sabes cuál es la forma de recibir la bendición? Cuando dice, el poder del Altísimo te cubrirá y vendrá sobre ti. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, algo cambia. Algo se transforma. Algo del enemigo se debilita. Pero en este caso María, escuche bien, María se le dijo, estoy buscando una mujer virgen. Ahora, ¿cómo una mujer virgen sin relaciones sexuales puede tener hijos? Es imposible. Entonces María tenía que buscar la forma de tener un hombre con quien tener relaciones para que nazca el Hijo de Dios. Pero en este caso Dios le dijo, no, el santo ser que va a nacer en ti es el Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo. Y le dijo, María, solo necesito tu fe y tú no tienes que hacer nada. Dame tu fe y el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá y verás. Esto tiene relación a la fructificación, no solamente al hecho de tener un hijo. Muchas veces nosotros recibimos una palabra de Dios, dice, te voy a bendecir, te voy a levantar. Y tú dices, no, pero lo que pasa es que pero mi trabajo es tal cosa y a mí no me genera, porque yo trabajo, no tengo resultado. En vez de ir bien, me voy mal. Entonces usted habla negativo y usted rechaza la palabra que es la semilla de Dios. Cuando Dios dijo, déjame a mí, yo hago el resto. María tuvo la fe de solo aceptar y decir, no sé, no entra en mi cerebro, no puedo comprender, es imposible que suceda, pero he aquí tu sierva, hágase lo que tú quieras en mí. Y el poder del Altísimo le cubrió y quedó concebido por el Espíritu Santo sin hacer absolutamente nada. Lo único que le restaba, ni aún para hablar con José, hasta un ángel tuvo que venir a hablar con José. Hasta de eso se preocupó el Señor. Le dijo, tú no tienes que hacer nada. Pero en la misma historia usted le ve a Elizabeth. Elizabeth estaba del otro lado y dice, pero Elizabeth no era virgen. No, tenía 80 años aproximadamente. Estaban en la vejez con su esposo. Ahora, ¿qué sucedió con Elizabeth? La historia es diferente. Y el Espíritu Santo a través del ángel le revela a Elizabeth cuál era su problema. Dice, escucha bien, por favor, no me tome del lado morboso. Tuvieron 50,000 relaciones sexuales. El esposo lanzó miles y miles de semillas, pero nunca concibió. Y el Espíritu Santo le dijo, porque el problema es que Elizabeth es estéril. Y hagas lo que hagas, no va a concebir. Entonces la palabra de fe es parecido a esto. No importa cuánto yo te predique, no importa cuánto yo te trate de convencer, no importa cuántos textos bíblicos te lanzo, no importa cuánto tiemblas, sientes, percibes, si no hay fe y si hay esterilidad, no hay concepción sobre la palabra que Dios te da. Y entonces le dice, esta es la condición. Le dice a María, tú no tienes que hacer nada, solo recibe y lo harás. Pero a Elizabeth le dijo, tú eres estéril, ese es el problema, no es tu esposo, eres tú. Pero yo me encargaré de sanar tu esterilidad, pero tú te encargarás de hacer lo poco que te pido de estar con tu esposo. ¿Me estoy explicando? Dice, porque tuvieron, perdón hermanos queridos, 50,000 relaciones, pero nunca pudo ser porque hay esterilidad. Por eso es que muchos de nosotros, hermanos queridos, somos como Elizabeth.
Dios lanza la palabra, te profetizan el mismo mensaje, la misma palabra, y sigues tan seco, sin fructificación, sin crecimiento. No lees la palabra, no buscas a Dios, no te acercas, te quieres moldear a Dios a tu manera, pero no es así. Y llega un momento que dices, ¿sabes qué? Tu problema es que el problema no es cuántas prédicas se escuchan y cuántas semillas Dios lanza sobre ti. El problema es que eres estéril y necesito sanar esa esterilidad. Y en esta mañana Dios quiere sanar esa esterilidad y te dice, te quiero hacer fructífero, te quiero hacer bendito, te quiero prosperar, te quiero trascender, te quiero levantar, porque si tú te pones en línea conmigo, eso va a suceder contigo, y cuando venga la palabra va a fructificar y van a ser un Juan el Bautista poderoso, lleno del Espíritu Santo. Así funciona. Y no ser grotesco con esto, pero no es que de repente se encontraron los dioses, vamos a sacrificarnos aquí. No, aprovechemos, disfrutemos y lancemos la semilla. Y viene Juan el Bautista. Tiene un simbolismo. Muchas veces para hacer el arrepentimiento y la conversión significa que tú tienes que hacer un paso, porque él concibió a Juan el Bautista. Muchas veces tenemos que hacer un paso, decir, bueno Señor, yo dejo todo, me pongo en tus manos, voy a hacer lo que tú me dices y punto. ¿Sabes que a mí muchas veces me parece que los hermanos o la iglesia complican mucho al Señor? Cuando Dios dice, haz tu parte y yo hago la mía. Cuando alguien está enfermo le digo, mira, tú peleas tu batalla para que Dios te sane y nosotros oramos para que Dios haga lo sobrenatural. Porque tú no tienes poder sobre lo natural, pero sí tienes poder sobre lo natural. En lo natural, pues toma medicamento, haz quimioterapia, cámbiate la sangre, hazte ver, diagnóstico, haz todo lo posible. Pero Dios dice, cuando llegue el momento, yo me encargo de lo sobrenatural y tú te encargas de lo natural. No me quiero adelantar porque con la ayuda de Diego y Edwin y el equipo de multimedia, vamos a comenzar a levantar los testimonios de la iglesia porque son tremendamente poderosas. Usted no se imagina los milagros y las sanidades que hay en este lugar, pero como no tenemos la costumbre de estar contando los testimonios, muchas personas no saben de esto. Entonces Dios dice en su palabra que todo es posible por la fe. Y hay dos extremos, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué necesito en esta mañana? Fe. ¿Qué tengo que sembrar? Fe. ¿Qué tengo que regar? Fe. ¿Qué necesito? Fe. Hermano querido, usted no necesita el milagro, no necesita la sanidad, no necesita la prosperidad. Usted necesita fe y usted va a obtenerlo todo, porque por la fe todo se obtiene y todo es posible en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ataca el enemigo? Tu fe. Solo tu fe. Por eso dice, Él ha venido a zarandearos. Pero lo glorioso del Señor, como Él tiene la palabra, la primera y la última palabra, dice, yo sé que después vas a confirmar a tus hermanos. En otras palabras, Pedro, vas a contar tu testimonio. Juan, vas a contar tu testimonio. Joel, vas a contar tu testimonio. Humberto, vas a contar tu testimonio. Jorge, vas a contar tu testimonio y le vas a afirmar a tu hermano, porque vas a decir, señores, la fe resulta. La fe resulta. Por la fe cayó Jericó. Por la fe taparon boca de leones. Hermano querido, escuche bien, mire con atención lo que la Biblia dice. Que usted y yo podemos pasar montañas, mover montañas, por la fe. Pero cuando miramos físicamente es imposible. Pero Dios dice que usted lo puede hacer. Y mi parte es creer. Porque para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, nada es imposible. Imposible para Dios. Nada es imposible. Diga una vez más, nada es imposible. Yo sí tengo muchos imposibles. ¿Sabes que en una iglesia, eso lo escuché de un pastor americano que conoció a este pastor? Yo no lo conocí. Ahora, yo no puedo decir si es cierto o no es cierto. Lo que sí que ese pastor es de confianza, y cuando lo contó dijo, esto sucedió en su iglesia. Y ellos estaban así en la iglesia
Y la iglesia empezó a crecer. Y entonces dijeron, señores, necesitamos un lugar para estacionar vehículos. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que cuando terminaba la iglesia se hizo donde caía como una parte de la montaña, lleno de piedras y un montón de cosas. Y tenían un pequeño espacio donde no podía entrar quizás 1 o 2 vehículos. Y entonces Dios le dijo al pastor, vas a hacer que toda la congregación levante la mano hacia el púlpito y que le digan a la montaña que se mueva. Una cosa es cuando viene una dirección de Dios. Y decía, Señor, así que estoy loco, ¿y si no se mueve? ¿Y si no pasa nada? Y entonces él tomó y dijo, voy a obedecerle a Dios, aunque yo no lo entiendo, tengo que hacerlo, porque de uno o de otro modo llegará lo que Dios te ha prometido. Así como Zacarías y Elizabeth. Dios le dijo, vas a concebir un hijo, será llamado Juan el Bautista. Le dijo, yo tengo los medios, no te preocupes, tú ocúpate de tu parte y yo me ocupo de la mía. Y entonces en la congregación, él levantó y dijo, hermanos, necesitamos, y inclusive ya hicimos el presupuesto, vamos a ponerle un nombre, nos cuesta $50,000 hacer todo esto, serían unos 350 millones de guaraníes, nos costaría mandar derribar esa montaña y destruirla y hacer un estacionamiento, y tenemos que parar ingenieros, etcétera, y nos van a hacer un buen lugar. Pero el Señor me dijo que oremos para que la montaña se mueva. Oraron con fervor, creyeron, porque cuando estamos todos juntos somos valientes. Da gusto orar todos juntos. Ahí todo el mundo reprende, desafía, pero cuando están en la casa solito tiembla ante el diablo. Y oraron. No faltó uno que salió el domingo y comenzó a mirar al costado si la montaña se movió, y no se movió ni 1 milímetro. Y usted sabe eso cuando Dios te dice algo, ay Dios mío, y Dios te dice algo que va a suceder. Usted está con una adrenalina que yo al menos no entiendo. Estoy con una adrenalina y digo, así va a suceder. Pero estoy hablando de parte de Dios. Pero cuando entro en razón digo, Dios mío, ¿qué dije? Metí la pata. Porque esto es imposible, lo que yo acabo de decir que va a suceder. Pero después sucede. Al pastor le pasó lo mismo, y llega el lunes, él va a la iglesia y ve que la montaña está en el mismo lugar, y empezó a desesperarse. ¿Qué hice, Señor? Seguramente que el domingo tengo que pedir perdón porque no se movió ni 1 metro, ni 1 centímetro, ni 1 milímetro. Y entonces, ¿qué sucedió? Él empezó a orar, Señor, tú me diste la palabra y nosotros creímos que la montaña se iba a mover. Pues bien, pongámosle un número X, no sé el día, pero en la semana, un miércoles a la mañana, alguien entra desesperado en el estacionamiento donde ellos tenían, golpea la puerta del pastor y le dice, pastor, le dice, necesito hablar con usted. Sí, yo soy un ingeniero. Yo estoy trabajando a unas cuantas millas, porque en Estados Unidos se usa millas, ponele 1,5 kilómetros de aquí, estoy haciendo una obra y visto que las piedras y las rocas que ustedes tienen detrás de la iglesia, yo los necesito. Y yo no sé, pastor, quiero hacerte un trato. ¿Qué te parece, pastor, de que yo te voy a pagar $30,000 por todo eso, te voy a desmontar todo y te voy a terminar con un estacionamiento detrás para que la gente pueda estacionar ahí atrás? Y el pastor le dijo, voy a pensar. Y le dice, trato hecho, ven a buscar. En la otra semana, dentro del mes, ya estaba el estacionamiento, porque Dios buscó la manera de cómo mover la montaña. Porque cuando la iglesia cree, la montaña se mueve. Solo para cerrar, me prometí a mí mismo que iba a predicar 30 minutos. Son aproximadamente, me falta 5 minutos. Son 11:31:14. Hermano, quita ese espíritu de gozo allí. Acá todo el mundo empieza a recibir espíritu de gozo. Solo decirle prácticamente así.
Niveles de fe. Viene el paralítico, la Biblia dice que 4 hombres bajaron a un paralítico y dice, Jesús dice, viendo la fe de ellos, no del paralítico, Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio? Fe. Rompieron el techo. Me parece que era la casa de Pedro. Ellos no pensaron, quizás vamos a restaurar después, vamos a arreglar. No, rompieron el techo. Pero ¿sabe qué eso significa? Si quieres tener fe, júntate con hombres de fe. Porque cuando tú no puedes, tus amigos orarán por ti y ellos podrán lograr la bendición sobre tu vida. Por eso es sabio muchas veces juntarte con personas. Por eso yo no sé si usted sabía que aquí hay un grupo de intercesión. Y estas personas cuando oran, sucede. Esa es una de las glorias humanas que yo tengo, que cuando pedimos oración a ese grupo, no sé, sucede. Y entonces usted coloca en el grupo de oración, no sé cómo, pero va a suceder. Y entonces hay personas que no tienen nada de fe. Quizás tú eres ese paralítico. Solo estás aquí porque tus amigos te trajeron en forma paralítica y no tenés dónde irte y no tenés que correr. Entonces te quedas aquí quieto, no tienes dónde ir, pero no tienes fe. Pero tus amigos que te trajeron hará que el Señor Jesús te toque y te bendiga y te perdone tus pecados. Segundo nivel de fe. Es aquel que dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Le trajeron a un niño que echaba espumarajo, parecido a un ataque epiléptico, echaba espumarajo y le echaban el fuego y en el agua, dice, quería matarlo. Y entonces dice, el padre le dice a Jesús y le dice, Señor, si tú puedes hacer algo. Y le dice, espera bien, vamos a entendernos primero. Número 1, yo puedo, el problema es que tú creas. El problema es que tú no tienes fe. Pero ¿cuál era el problema de ese hombre? Ya le llevó al médico ñaná, ya le llevó a Brasil, ya le llevó al sirio libanés, al Einstein, ya le llevó a Estados Unidos, los mejores cardiólogos del mundo, ya le llevaron a personas que le quitaban la energía positiva, ya hizo yoga, ya hizo todo, y entonces no le resultó, y entonces él ya no tenía fe porque no tenía resultado. El problema era que nunca enfrentó a Jesús. Nunca fue a Jesús. Pero cuando llegó a Jesús, como muchos llegan a la iglesia, ya no tienen ni fe ni en Jesús. Y entonces ese hombre fue sincero y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabe qué significa? Señor, tengo fe, pero es tan pequeña que no alcanza para que mi hijo sea sano. En otras palabras le dijo, Señor, mi fe es pequeña, pero si me prestas la tuya, voy a alcanzarlo. Préstame tu fe, Jesús. Y Jesús le dijo, no hay problema, te lo presto. Y al instante su hijo fue sanado. Un joven de 10 años en Encarnación, en una iglesia de más o menos 1500 personas, está predicando y de repente dije la mayor tontería del mundo que puede hacer un ministro. ¿Sabe cuál fue? Decirle, hermanos, todos aquellos que realmente necesitan un milagro, una sanidad, yo me quedo aquí y oraré por ustedes. Y después dije, eran 1500 personas, Dios mío, más de 120 personas. Tuve que ir haciendo lanzamientos de palabra de fe porque no iba a alcanzar. Y lo peor es que todos los líderes que estaban orando me dejaron solo. Y entonces yo empecé a fluir, y había un niño como de 10 años, faltando 2, 3 personas. Y ese niño de 10 años me mira, y como yo sé que los niños, dice, pastor, yo estoy esperando todo este tiempo, eran ya 1 hora y media, después de que terminó el culto. Estuve esperando, yo le dije a mi madre, quiero ser sano. En su fe dijo, oran por mí y yo seré sano, voy a ser libre, voy a ser sano. ¿Cuál era el problema de él? Tenía convulsiones. No sé si era espiritual o físico. Ya tenía problemas clínicos con medicamentos muy fuertes. Y este niño que estaba allí, el problema de él no solamente era ser sano, porque él decía, quiero ser sano. ¿Por qué? Porque muchas veces la agarraba en el colegio entre su compañero y su compañera y se hacía todas sus necesidades, se orinaba todo. Sentía vergüenza, tenía que llevar siempre 2, 3 ropas porque no podía, ni los medicamentos podían hacer. Cuando él me contó eso dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y le miré a los ojos al niño y le dije, conforme a tu fe te sea hecho, eres libre.
Salió de allí. A las 3 cuadras, él empieza a sentir los temblores y le dice a su madre: mamá, no me sané, vamos de vuelta a la iglesia. Y vino, y cuando terminé de orar, él estaba otra vez en el último esperando. Dice: pastor, cuando yo salí sentí esto, y cuando le vi le amé y le dije: escúchame bien, mucha atención, Jesús quiere que tú seas sano, y Jesús oró por ti para que tu fe no falte. Tú tienes fe y yo te prestaré mi fe. Con esas 3 fe es imposible que tú no seas sano. Y él me miró y me dijo: creo, y lagrimeó. Y le dije: en el nombre de Jesús eres sano. Perfecto. Salió de ese lugar. Nunca más le recordé, le he visto. He ido cientos de veces a ese lugar para predicar. Pero un día el pastor estaba hablando y dijo: ¿hay alguno que fue tocado por el ministerio del pastor Javier Vera cuando él vino, porque es de tanta bendición para nosotros? Y estaba el director general de la alabanza, que estaba dirigiendo, una voz extraordinaria, un talento extraordinario. Él dijo: déjeme contar algo. Yo era un niño de 10 años cuando llegué a este lugar. Le dije a mi mamá que quería ser sano. Cuando me acerqué al pastor, me tomó una convulsión de vuelta y era algo inevitable. Fui a todos los doctores en Argentina, en Brasil y en todas partes. Tomé todos los medicamentos, nunca pasó nada. Pero cuando se fue y el pastor oró por mí, yo me fui y regresé porque mi fe no faltaba. Y él me dijo que él ayudaría a mi fe con la de Jesús. Y quiero decirles que desde ese momento nunca más tuve una sola convulsión. Dios me sanó totalmente. Por eso ministro a Dios, amo a Dios y canto a Dios, porque yo sé quién es el Señor. ¿Sabes por qué muchas veces usted pasa aquí adelante? Usted y yo pasamos aquí adelante. ¿Sabes por qué? Yo no estoy ajeno a sus necesidades. Pero también me gustaría, escúchame bien, 2 cosas, hermano. Aumente su fe, pero no dependa siempre de nosotros. Aumente su fe, crea en la palabra de Dios. Pero también hay veces que usted ya oró, ya buscó, leyó la palabra, ayunó y no la alcanzó. Y entonces usted pasa. ¿Sabe por qué pasamos adelante para que la gente ore por nosotros? Porque el que está orando por usted tiene una fe que le está prestando para que usted sea sano. ¿Me entiende? Pero para cerrar le digo, la tercera fe es inquebrantable, es muy fuerte. Es la del centurión, cuando dice: pastor, porque una persona justamente en encarnación estaba sentada, estaba en silla de ruedas, tenía que tener 5 operaciones, tenía con un cuello ortopédico, ella estaba en silla de ruedas, le bajaron en un vehículo especial y ella dijo: cuando yo vaya a la iglesia seré sana. Hay algo que va a suceder en ese lugar. Estaba yo predicando y yo lancé la palabra: hay una persona aquí en este lugar que tiene una falencia física, que necesita operaciones, pero Dios te sana. No necesité imponer las manos, no necesité ir a orar por ella. Sencillamente cuando dijo, ella levantó su mano y dijo: yo creo que es la palabra de Dios para mí. Sintió algo caliente desde sus pies hasta la cabeza y le dice a su esposo: quítame la cintura ortopédica, quítame el cuello ortopédico. Y dice: dame permiso, necesito caminar, porque escuché la voz de Dios que me dijo: levántate y camina. Y se levantó y caminó para la gloria de Dios. Quizá usted tiene, no me voy a enojar si usted no pasa adelante, porque usted tiene la fe del centurión que dice: solo una palabra de Dios bastará para sanarme, y usted es sano. Cierre sus ojos por un momento.